con las sociedades de personas, con las sociedades de personas. Pues cuando digo sociedades de personas, estamos hablando de las personas naturales, personas como todos nosotros. Entonces, en estas sociedades de personas, lo que caracteriza es la participación del individuo, de la persona, hombre o mujer, que forma parte de la sociedad comercial comúnmente. ¿Mi puente estará pasando ahora autos? No, no creo. ¿Cómo más empieza a rodar o no vas a pasar? Sería que cargas allá una cantidad de pero yo siempre Entonces decía que el aspecto preponderante es la persona, el individuo como tal. Eso quiere decir que en estas sociedades no pueden participar personas jurídicas. No. Solo pueden participar personas. Por eso decimos que estamos iniciando nuestro estudio con sociedades. Y entre estas sociedades de personas podemos mencionar a las sociedades de responsabilidad, que es motivo de estudio para nosotros el día de hoy. ¿Qué son las sociedades de responsabilidad limitada? Es la agrupación, Un o es puñete el darle y conjunto, hazlo como quieran llamar reaccionar también, sí. de dos o más personas naturales, que técnicamente los conocemos o los identificamos como socios, que obviamente cumpliendo disposiciones legales, porque tiene que ser así, cumpliendo disposiciones legales, y por contrato, es testimonio necesario. Es un contrato, desde luego, se constituyen en socios y conforman una sociedad comercial. Y en este caso, una sociedad de responsabilidad limitada, con capitales necesarios para el desarrollo de sus actividades y poder ejercer el comercio con fines lucrativos, bajo una razón social y con responsabilidad limitada. Entonces, este concepto incluye varias características, y las características son las que identifican, en este caso, a una SRL y, por supuesto, diferencian de las demás sociedades. En ese entendido, esta sociedad comercial, como todas las demás, esto ya es genérico, como todas las demás, poseen personería jurídica, o si gustan, tienen personalidad jurídica, todas las empresas, sin excepción. Y la personalidad jurídica no es nada más que la capacidad que tienen para nosotros las sociedades comerciales de poder ser sujetos de derecho, ¿Qué implica esto? Que las empresas en sí no tienen una apariencia física. No. Es ideal, es incorpórea, es un abstracto. Que podemos ver sus recursos, sí, su edificio, sus galpones, sus movilidades, sus computadoras, sí, esos son sus recursos. La empresa como tal es ideal, es una abstracto. Pero sí, que a través de estas normas se consideran sujetos de derecho. Es decir, que pueden contraer derechos y obligaciones.
pueden comprar bienes, pueden comprar servicios, pueden vender bienes, pueden vender servicios, ¿sí? Pueden generar derechos de cobro, pueden también generar obligaciones de pago en favor de terceras. Entonces, esta característica no es solo para la CCR, es para todas las sociedades comerciales. Cuando decimos que son dos o más personas naturales, estamos hablando del factor humano. Eso que implica que en estas sociedades el elemento indispensable, único, es el individuo, es la persona. Hombre o mujer, hombres o mujeres, que forman parte de la sociedad. Y que por supuesto entre estas personas existe un vínculo de amistad, un respeto recíproco, un alto grado de confiabilidad entre estas personas. Por eso, estas son sociedades de personas. Su responsabilidad, y la responsabilidad de estas sociedades es limitada. Esto hemos estudiado en el primer semestre. Que la responsabilidad es el grado de compromiso que tienen estas sociedades comerciales con la sociedad civil, con el pueblo, donde se han constituido estos, sean personas naturales como sean personas jurídicas. En ese entendido, decimos que es limitada porque está en función a los aportes de capital. Si entre todos los socios aportaron 1 millón de bolivianos, en casos de pérdida, solo la empresa responderá hasta el 1 millón de bolivianos. A eso es a lo que nosotros identificamos como una responsabilidad. Al inicio del concepto decíamos 2 o más. O sea, ¿se pueden constituir en 2 personas? Sí, por supuesto. Y máximo 25. Si son 26, no. Tendrán que constituir una sociedad. No. Estas sociedades tienen restricción. Pueden desarrollar cualquier actividad lícita, por supuesto, pero menos la de intermediación financiera. Es decir, no pueden constituirse en bancos. No vamos a encontrar un banco que diga Banco La Paz SRL, ni compañías aseguradoras. La Boliviana de Seguros SRL. No. Todas esas actividades están solo únicamente reservadas para las sociedades. Entonces, sí, esta como las otras sociedades tienen restricción para esas actividades. No poseen capital mínimo. No hay una norma que nos diga se está constituyendo la sociedad, tienen que aportar 500.000, no, tienen que aportar 1 millón, no, tienen que aportar 1.800.000, no existe normas que establezcan. Sí, para las entidades bancarias, aseguradoras, sí existen normas donde se establecen capitales. Como estas no ejercen esa actividad, entonces están fuera de lo que representa para nosotros los capitales mínimos. Sus aportes de capital, ¿qué implican desde el punto de vista del tío, de su constitución? Que estas sociedades se constituyen con el 100% del capital. El 100%. Si son 5 personas que se reúnen para constituir una SRL,
Y entre las 5 dicen que van a aportar en su conjunto, no sé qué, 1.000.000 de bolivianos. Perfecto. Y constituyen la sociedad. Ese momento deben aportar el 1.000.000 de votos. Ese momento tienen que aportar el 1.000.000. Por eso decimos que estas sociedades se constituyan con el 100% del capital. O también utilizan la terminología de que deben tener el 100% del capital pagado. No hay la posibilidad de que digan vamos a alcanzar 1.000.000, perfecto, ahora vamos a entregar 600.000 y 400.000 vamos a entregar en 90 días. No hay esa posibilidad. Acá necesariamente con el 100% del capital van a poder constituirse. El capital de estas sociedades está dividido en pequeñas partes o fracciones de igual valor, que técnicamente reciben la denominación de cuotas. O sea, su capital está dividido en pequeñas partecitas. Cada partecita de esas recibe la nominación de cuotas de capital. Estas cuotas de capital no son valores negociables. Por tanto, si no son valores negociables, no están sujetas a cotización en el mercado o bolsa de valor. Existen, pero existen idealmente. Son inmateriales. No se las puede ver, no se las puede tocar, no se las puede ver. Pero existen las llamadas cuotas de capital, de expresiones como que un socio dice, tengo 300 cuotas de capital. O que otro socio diga, yo tengo 700 cuotas de capital. Pero no se puede ver a la cuota. No existe de manera material. No es considerada un valor. No tiene forma corporal. Existen en estas sociedades las cuotas de capital. Y esas cuotas de capital son las que nos dan la posibilidad de establecer el voto necesario para arribar a acuerdos en las asambleas de socios. Y hablamos de gran parte de los casos, decisiones importantes, trascendentales, como pueden ser aumentos de capital, disminuciones de capital, incorporación de nuevos socios, retiro de socios, modificación de la razón social, ampliación del tiempo de duración de la sociedad. Situaciones muy particulares requieren el equivalente de los 2/3 el voto favorable del equivalente, como mínimo 2/3. Podemos hablar del capital en 2/3, sí. Podemos hablar de las cuotas de capital, sí. Que la sociedad tenga 900 cuotas de capital, ya. Se necesita el voto favorable de 600 cuotas. Para otras decisiones que no revisten esa importancia y que está tipificado en su contrato social, sí, puede darse una votación menor. Estas sociedades están obligadas a constituir reservas, particularmente la reserva legal. Y hablemos en términos generales. Toda sociedad comercial tiene responsabilidad limitada, está obligada a constituir una reserva legal en un mínimo de un 5%, pero no dice un máximo. ¿Se puede constituir una reserva del 5%? Sí. ¿Del 6%? Sí. ¿Y del 7%? Sí. ¿Y del 8%? ¿Y del 9%? ¿Y del 10%? Sí. ¿Y del 11%? ¿Por qué no? Por eso es que nosotros en la práctica que hemos desarrollado el pasado año hemos aplicado una reserva legal
hasta alcanzar el 50% de alcanzado cuando no dice nada más la norma. Pero nosotros recomendaríamos que sigan constituyendo esas reservas. Y por supuesto también pueden constituir las reservas estatutarias, que ya sabemos en qué consisten, como la reserva para ampliación de capital, reserva para reposición de capital, entonces una reserva de calidad. No hay ningún inconveniente de aquello. Sí, pero esas reservas, obviamente que esas reservas se generan cuando existen utilidades, solo cuando existen. Las utilidades son la fuente de esta. Si se van suscitando pérdidas, pues es imposible, no se van a poder constituir ninguna de estas. Estas sociedades no se disuelven por un socio. Sus derechohabientes o sus herederos tranquilamente reemplazan a otros. Alguien es el socio de y tiene 10 derechohabientes o 10 herederos. No implica que los 10 van a ir, no. Se reúnen los 10 y designan a un representante. Y designan a un representante a través de un poder notarial. Entonces esta persona con ese poder notarial se apersona a la sociedad comercial y ejerce los derechos en su nombre y a nombre de los otros 9 herederos. Entonces, esas son las principales características y, por supuesto, el funcional concepto de lo que representa una sociedad de respeto. La razón social también es una característica, sí, pero que la estudiamos de manera separada. Y la razón social no es nada más el nombre con el que cuenta una empresa. En este caso, el nombre con el que cuenta una sociedad de responsabilidad limitada, para que la podamos identificar y la podamos diferenciar de las demás sociedades comerciales constituidas. La razón social, ustedes pueden apreciar, está en el artículo 197 del Código de Comercio. A esa razón social tienen que adicionarle la frase sociedad de responsabilidad limitada. Alguien dirá muy largo. Ya, su abreviatura SRL. Ya podría ser. O, si no optan por aquello, entonces tendrán en su razón social XXX limitada. Adicionarán la palabra limitada. Alguien dirá, no, es mucho escribir limitada. Entonces su abreviatura LTEA. La omisión de esta palabra limitada o su abreviatura, o de las palabras sociedad de responsabilidad limitada o su abreviatura, automáticamente la convierten en sociedad colectiva. ¿Y cuál es el problema? El problema es que las sociedades colectivas tienen responsabilidad ilimitada. En cambio, estas tienen responsabilidad limitada. Y de ahí, por ejemplo, de que nosotros utilizamos esta razón social de este año pasado, almacenes La Estrella limitada. También se podría utilizar los nombres patronímicos de todos los socios, o de un grupo de socios, o del socio principal, importadora y comercializadora, bueno, SRL, o importadora y comercializadora, bueno, limitada. No hay ningún inconveniente. Y de esa manera, pues, se constituye una sociedad y su razón social responde necesariamente a este requerimiento legal.
En cuanto a la Constitución, sabemos que la Constitución es un procedimiento de carácter jurídico respecto del cumplimiento de disposiciones legales en vigencia para que una sociedad pueda habilitarse en el Estado plurinacional. Esta normativa inherente a la Constitución es de carácter general y de carácter especial. El lineamiento general es para todas las sociedades sin excepción. La parte específica es solo para una determinada sociedad, como en este caso, para una sociedad de responsabilidad. ¿Has visto a María Galindo ahí con negro de mierda? Las disposiciones de orden general encuentran en el Código de Comercio artículos 125 al 100. 125 al 100. En su casa no puede mandar. Recomendación. Den lectura a esos artículos. Extracten un resumen. Esa normativa no es solamente para SL, es para todas las sociedades comerciales. Entonces, de lineamiento general. Las de lineamiento específico están en los artículos 195 al 210. 195 al 210. Recomendación, den lectura. Generen un resumen. Para que de esa manera, pues, ustedes tengan en mente qué es lo que establece la normativa legal respecto de las llamadas sociedades de responsabilidad limitada. Por supuesto que estas sociedades, hemos comentado, y están las disposiciones generales, se constituyen según contrato, es decir, preparan acta de constitución. Acta de constitución se convierte en minuta de constitución. Minuta de constitución se convierte en testimonio de constitución. Hemos comentado sobre este procedimiento en el tema número 1. Entonces, estas sociedades necesariamente se constituyen y tienen un testimonio. Este testimonio de constitución, si vale la semejanza, sería como nosotros tenemos nuestro certificado de nacimiento. Para las sociedades comerciales, ese certificado de nacimiento vendría a ser el testimonio de constitución. Y por supuesto ese testimonio de constitución va a incluir lugar y fecha, cuando se ha establecido constituir la sociedad, las generales de los socios, es decir, toda la información que tenemos en la cédula de identidad, la razón social, el domicilio de la sociedad, el objeto de la sociedad, el monto del capital, a qué cuantía asciende el capital, el número de cuotas de capital, la distribución de ese capital entre cada uno de los socios o socias que integra la empresa constituida. El plazo de duración se habrá constituido por 3 años, 5 años, 15 años, 20 años, sí, y la posibilidad de ampliar con un tiempo similar. La forma de distribución de sus utilidades, la forma de distribución de sus pérdidas, que tienen que ser iguales, no puede haber variantes, necesariamente tienen que ser iguales. La constitución de reservas, necesariamente. Los derechos, obligaciones y prohibiciones de los socios, disminuciones de capital, aumentos de capital, sí, eso es lo que tiene que estar en el testimonio de constitución. Por eso también se dice que el testimonio de constitución se convierte en el reglamento interno de la sociedad.
Ahí también se ha incorporado la administración de la sociedad. ¿Quiénes pueden ser administradores? ¿Bajo qué condiciones serán los administradores? ¿Por qué tiempo estarán los administradores? Por eso decimos que también este es un contrato, porque existen derechos y obligaciones entre los socios. Muy bien. Preguntas hasta acá. Geraldine. Disculpe, licenciado, si bien esta sociedad es de responsabilidad limitada, pero digamos que está súper endeudada, ha evadido inclusive impuestos y no llega a cubrir este patrimonio que tiene la empresa, ¿van a atacar a su patrimonio personal de los socios? Ya, primero, mi estimada Guinalda, estamos hablando de la constitución de una sociedad. Es decir, de la creación de una sociedad. Entonces, si se está constituyendo la sociedad, pues no tiene deudas, no tiene pérdidas, absolutamente nada. ¿Cuándo se va a estar en la situación que usted dice, cuando haya transcurrido 2, 3, 4 años, se hayan suscitado pérdidas en la empresa? Recién. Y además de eso, que estas pérdidas tendremos que ver cómo afectan al capital y las reservas de la empresa. Es decir, tendremos que cuantificar el margen de aceptación. Cuantificado el margen de aceptación de pérdidas, pues compararemos con las pérdidas que tenemos. Si las pérdidas están por encima de este margen, pues no queda otra que o se hacen nuevos aumentos de capital o se ingresa en un proceso de liquidación. Sí, ahí está. En este instante estamos hablando de la constitución. ¿Estamos, Guinalda? Está bien, licenciado. Gracias. Ya. A ver, mi estimada Guinalda, una leída del numeral 5. Está bien, licenciado. Derechos, obligaciones y prohibiciones de los socios. Los derechos, obligaciones y prohibiciones de los socios deben estar descritos en forma clara en contrato, testimonio de constitución, puesto que tal documento se convierte en reglamento interno de la sociedad y cobra vigencia desde la fecha fijada en contrato social de la sociedad. Derechos. Son un conjunto de facultades y o beneficios que por ley y por contrato, testimonio, corresponden o favorecen a un socio, y está en condiciones de exigir a los demás socios su cumplimiento, sin ser limitativos. Seguidamente se presentan. Exigir se precautele la integridad de sus aportes de capital a los administradores o representantes de la sociedad. Incorporar en la nombre patrón. Exigir se precautele la integridad de sus aportes de capital a los administradores o representantes de la sociedad. Incorporar en la razón social su nombre patronímico. Participar prioritariamente en los aumentos de capital, si es su decisión. Formar parte de las asambleas ordinarias y extraordinarias de sociedad con derecho a voz y voto en función a sus aportes de capital. Formar parte del directorio de la sociedad cuando corresponda. Formar parte del plantel gerencial de la sociedad y ser remunerado según acuerdo y disposiciones legales en el ámbito laboral. Efectuar labores de representación de la sociedad. Integrar comisiones o comités para desarrollar actividades específicas. Impugnar resoluciones de la sociedad cuando corresponda. Otorgar poderes a los representantes de la sociedad. Recibir poderes en calidad de representante de la sociedad. No ser excluido de la sociedad sin causal justificable. Supervisar actos de los administradores o representantes de la sociedad. Disponer de los fondos comunes en beneficio de la sociedad cuando corresponda. Acceder a la información financiera, jurídica, administrativa y cualquier otra de la sociedad en fechas preestablecidas.
Participar de las utilidades según la forma estipulada en contrato, testimonio. Obligaciones. Son un conjunto de imposiciones y o compromisos que por ley y por contrato, testimonio, imponen cumplir a un socio en favor de los demás socios y con la sociedad. Sin ser limitativos, seguidamente se presentan. Hacer entrega en forma íntegra y oportuna sus aportes de capital a la sociedad. Participar en las disminuciones de capital necesarias. Asistir a las asambleas ordinarias y extraordinarias de sociedad con derecho a voz y voto en función de sus aportes de capital. Firmar actas del directorio y o asamblea de socios cuando corresponda. Desarrollar con eficiencia labores del directorio de la sociedad cuando corresponda. Desarrollar con eficacia labores del plantel gerencial de la sociedad cuando corresponda. Cumplir con responsabilidad y esmero las misiones encomendadas. Dar cumplimiento estricto a las resoluciones de la sociedad, sean del directorio y o asamblea de socios. Otorgar poderes a los representantes de la sociedad. Recibir poderes en calidad de representante de la sociedad. Ser excluido de la sociedad con causal justificada. No entorpecer los actos de los administradores o representantes de la sociedad. Participar de las pérdidas según la forma estipulada en contrato, testimonio. Velar por el desarrollo lícito de las actividades empresariales. Prohibiciones. Son un conjunto de actos que por ley y por contrato, testimonio, no permiten desarrollar a los socios por considerarse actividades lesivas hacia los socios, la sociedad y terceras personas. Sin ser limitativos, seguidamente se presentan. Sustraer el fondo común efectivo no autorizado. Disponer de los fondos comunes en beneficio personal. Utilizar la razón social para fines personales. Pedir información financiera, jurídica, administrativa y cualquier otra de la sociedad, constantemente, cuando no forma parte de la administración. Efectuar competencia desleal con la sociedad. Tomar decisiones cuando no le corresponda. Dar a conocer información confidencial de la sociedad. Arrogarse representación cuando no le corresponda. Efectuar labores que vayan en desmedro de la actividad empresarial. Gracias, mi estimada Inalda. Decimos se constituyen por contrato y testimonio. Y en cualquier contrato, siempre va a existir derechos y obligaciones. Como también prohibiciones, y en este caso en particular de las sociedades comerciales. Derechos como el conjunto de facultades o beneficios que otorga la ley al socio, como derechos que estén incluidos en su testimonio de poder exigir algo en su beneficio a los demás socios. En ese entendido también, si hablamos de derechos, habrá que hablar de obligaciones, como el conjunto de imposiciones con las que el socio debe cumplir en beneficio de los demás, en beneficio de los demás. Esas son. Entonces, si existen derechos, tienen que existir obligaciones. Donde concluyen los derechos, nacen las obligaciones. Y por supuesto, no solamente derechos y obligaciones, sino también existen prohibiciones. Determinados actos, determinada conducta que el socio no debe desarrollar por la prohibición. Y en ese entendido, está prohibido que den a conocer información confidencial de la empresa, por supuesto, lo que normalmente se conoce como el secreto empresarial. Eso es una prohibición, que no puedan dar a conocer esa frase. Están prohibidos de tomar el
efectivo del fondo común. Alguien dirá, pero ¿pueden retirar algo de efectivo? Sí, siempre y cuando tengan el acuerdo entre ellos de hacer retiros de efectivo periódicamente y hasta una cuantía preestablecida. Correcto. Pero si no hay ese acuerdo, no pueden disponer del fondo común de la empresa. Y más aún, si esos recursos van a ir a beneficiar en particular al socio y no a la empresa. Que quieran utilizar la razón social para fines personales, no. Eso es incoherente. Que quieran presentar sus cuotas de capital como garantía, tampoco, no corre bajo ningún punto de vista. Si aceptaran aquello, daría la impresión que se está hipotecando parte de la empresa, y eso no funciona bajo esas condiciones. No puede ser, no puede adoptar decisiones empresariales si no ha sido designado para aquello. No. Entonces tiene que ser designado. Y la designación será en asamblea de socios, sea ordinaria o sea extraordinaria. Pero mientras no corresponde a aquello. Y así por el estilo, pues ustedes se encuentran en varias prohibiciones, derechos y obligaciones, que más es de orden de lectura antes de un tratamiento práctico. ¿Preguntas? Licenciado, ¿me escucha? Adrián, adelante Adrián. Sí, ¿qué pasa cuando alguno de los socios incide en una de las prohibiciones? Bueno, si tenemos tipificadas las prohibiciones, también están tipificadas sus sanciones. Dependiendo del daño causado a la sociedad, tranquilamente puede ser alejado, puede ser retirado de la sociedad. Después de cumplir, obviamente, con el resarcimiento de daños que le haya originado a la sociedad. No hay mayor. Y así no esté tipificada la prohibición. Tranquilamente se le inicia una acción legal al socio, se demuestra aquello, no hay mayor inconveniente. Ahora sí. Ok, entonces sería disolver con ese socio, ¿no? Disolver Claro, alejar, retirar. La sociedad sigue trabajando. No se olviden que puede llegar hasta 25 socios. 26 ya no. Directamente que vayan a constituir una sociedad, no. Pueden llegar. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Veamos la parte de la administración. ¿Quién nos va a colaborar con su lectura? Yo, licenciada, ¿se puede? Maribel. Sí, Administración. Maribel. Adelante, Maribel. Administración. La administración estudia a las organizaciones a través del proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar la adecuada utilización de sus recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, etc. en las actividades que desarrolla, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos de manera eficiente y eficaz. Por tanto, el citado proceso en estas sociedades estará a cargo de los socios por el derecho que les asiste, pudiendo recaer tal responsabilidad en un grupo de socios o en un solo socio, como también puede ser conferida a terceras personas, decisión que deberá constar en testimonio de constitución, siendo la administración un mandato temporal irrevocable. Dicho proceso requiere del diseño, presentación, aprobación, implantación y seguimiento de políticas gerenciales mediante herramientas tales como manual de organización, manual de dirección,
manual de descripción de cargos, manual de funciones, manual de personas, manual de auditoría interna, manuales de contabilidad y reglamentos. Manuales de contabilidad son documentos contables que guían la acción y o acciones del personal involucrado en el área de contabilidad y finanzas. Estos manuales describen en forma secuencial y detallada cada una de las tareas, acciones y registros que involucran el diseño de un sistema de contabilidad a ser utilizado por una persona para generar información financiera. Los manuales de contabilidad emergen como consecuencias del diseño, presentación, aprobación, implantación y seguimiento de un sistema de contabilidad que esté acorde al giro específico de las actividades, al volumen de las operaciones y alcance territorial de una empresa. Estos manuales deberán tomar en consideración normas de contabilidad vigentes, normas jurídicas a ser reconocidas contablemente, actividad específica que desarrolle una empresa. Para mejor estudio, estos documentos contables se clasifican en Manual de Políticas Contables, Manual de Procedimientos Contables, Manual de Cuentas. Manual de Políticas Contables. Son guías de contabilidad que describen de forma clara y pormenorizada todas y cada una de las políticas contables a ser aplicadas en el sistema de contabilidad de una empresa, a registrar las transacciones realizadas. Las políticas contables deben ser organizadas, enunciadas y detalladas según la clasificación de los estados financieros. Políticas contables son principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por una empresa en la preparación y presentación de información financiera estructurada en sus estados financieros. Manual de Procedimientos Contables. Son guías de contabilidad que describen en forma clara y pormenorizada, bajo la condicionante responsabilidad, acción, todos y cada uno de los procedimientos a ser aplicados en el sistema de contabilidad de una empresa, al registrar las transacciones realizadas. Una relación posible del contenido de este documento contable es estructura orgánica, actividad específica, asientos, tipo aplicados para determinados procedimientos contables y normas a ser aplicadas para cada uno de los procedimientos contables preestablecidos. Manual de Cuentas. Son guías de contabilidad que describen de forma clara y pormenorizada de la naturaleza, teoría de las cuentas partidas que apropia o apropiará una empresa en el desarrollo de sus actividades, considerando división del trabajo contable y recursos humanos, formación académica y experiencia del personal de contabilidad. Considerando la división del trabajo y recursos humanos, cuanto mayor sea el alcance del manual de cuentas, mayor será la probabilidad que la información financiera producida por el sistema de contabilidad cumpla con requerimientos técnicos. Mayor información en el libro de contabilidad básica, tema número 5, manuales de contabilidad. Muy bien, gracias. Hasta ahí, mi estimada Maribel. Está bien, licenciado. Por supuesto que al constituirse una empresa o al constituirse una sociedad comercial y desarrollar sus actividades en el transcurso del tiempo, normal, por supuesto que es normal, pero sí, que estas actividades al desarrollarse o que están desarrollando las empresas tiene que estar en función de alineamientos técnicos. Es decir, tiene que ser una administración científica, no empírica, no improvisada. Y por supuesto, cualquier sociedad comercial, cualquier institución, necesariamente va a echar mano de este proceso administrativo en sus fases de planificar, organizar, dirigir y controlar. Pero ¿qué es lo que va a controlar? ¿Qué va a dirigir? ¿Qué es lo que pretende hacer a través de la administración? Simplemente
la adecuada utilización de los recursos que pueden ser financieros, recursos que pueden ser materiales, recursos que pueden ser tecnológicos y la parte importante, Te he dado, yo no te debo nada. recurso Y humano. pero yo te he dado, pues. ¿De qué sirve una Ya sociedad has aprobado, me has sacado. constituida si no tiene el elemento humano? De esto ahora, pues, ¿Quién no va a te debo. desarrollar esta Sí, actividad pues, de año pasado no te debo en la nada. empresa? De Sí. este año te debo. Entonces deben trabajar en Ahora te debo. función a una administración siempre. Y por supuesto van a diseñar diferentes herramientas administrativas. Pero de todas esas las que nos interesan son las que nosotros preparamos. Como el manual de auditoría interna, si la empresa va a tener la unidad de auditoría interna. Perfecto. Los manuales de contabilidad, claro, los manuales de contabilidad es cierto. Y estos manuales de contabilidad los hemos estudiado en el tema número 5 de contabilidad básica. Ahí hemos hecho referencia a estos manuales de contabilidad. Y todos estos manuales de contabilidad necesariamente van a estar en función y cumplimiento de las normas de contabilidad, por supuesto. Normas de contabilidad que sean pertinentes. Normas jurídicas en el ámbito laboral, en el ámbito tributario, que sí, necesariamente las analizamos, las apropiamos y medimos su impacto en los estados financieros. Y por supuesto todo eso en función a la actividad de una empresa, desde luego que sí. Y entre estos manuales, ¿cuáles encontramos? El manual de políticas contables, ¿sí? El manual de procedimientos contables, sí. El manual de cuentas, por supuesto. Por supuesto. Novedad para nosotros esto, no, bajo ningún punto de vista. No. Los hemos revisado el año pasado. Ustedes están trabajando con la materia de administración. El año pasado también llevaron administración. Este año están llevando y el próximo todavía van a seguir llevando administración para tener elementos de juicio técnicos, por supuesto, que vayan a aplicar al momento de constituirse y durante el proceso que requiera una empresa para el desarrollo de sus actividades. Eso es importante. Entonces, estos manuales, ¿y por qué los tratamos de manera separada a los demás? Simplemente porque el libro está orientado a contabilidad, no a administración. Segundo, no soy administrador, soy auditor. Entonces, sí, lo que estamos direccionando son manuales que nosotros preparamos. Manuales que no los va a preparar el administrador de empresa, no. Ellos prepararán el manual de organización, manual de dirección, manual de funciones, manual de actividades, prepararán la estructura orgánica. Sí, porque eso les compete. Pero no así los manuales de contabilidad, los manuales de auditoría interna, que sí es una competencia nuestra que tengamos que diseñarlos necesariamente. Los diseñamos, los presentamos, hacemos aprobar, aplicamos y efectuamos un seguimiento respecto de lo que se presenta, trabajar con estas herramientas contables. Hablamos de un manual de políticas contables. La política contable, ¿qué es una política? Una política es una decisión. Es una decisión administrativa, sí. Una decisión técnica, sí. Una decisión contable, sí. Una decisión jurídica, sí. Eso es una política. Una decisión. Ejemplo, se contratarán auditores titulados en la Universidad Mayor de San Andrés.
Esa es su política. Que va a contratar solo y únicamente auditores de la UNS. Política. La empresa va a aplicar el método de evaluación de las últimas entradas, primeras salidas. Su política. Pero una política destinada a la evaluación de los inventarios de la empresa. La empresa depreciará tomando en cuenta valores de DC. Ya, los que deprecie pues la empresa tomando en consideración esos valores. Esas son las políticas contables. Y tenemos un manual de políticas contables bajo estas condiciones. Tenemos el manual de procedimientos contables, sí. ¿Qué es lo que se debe hacer? Desde el momento en que se suscita una transacción hasta la preparación y presentación de estados financieros. Por supuesto. El manual de cuentas, también es conocido por donde se incluye que la naturaleza de las cuentas. ¿Y qué es la naturaleza de las cuentas? Es el marco de teoría contable de las mismas, donde se incluye código, título, concepto, movimiento, saldo y exposición en estados financieros. Correcto. Por eso hacemos hincapié acá, simple y llanamente, que esto está en función a nuestra prestación de servicio. Y si la empresa se está constituyendo, con mayor razón de que nosotros participemos y preparemos esta clase de que también se conviertan en herramientas. Por supuesto, todo manual es una herramienta y todos los manuales deben ser de conocimiento de los dependientes de uno. Acá se hace referencia a los organigramas, que no es nada más que la representación gráfica de una empresa. Por ejemplo, la asamblea de socios o junta de accionistas, debajo el directorio, debajo la gerencia general o gerencia principal o gerencia central, debajo las gerencias por áreas, gerencia financiera, gerencia administrativa, gerencia de comercio. Cada una de las gerencias con su departamento. La gerencia de finanzas con su departamento en primera instancia de contabilidad. Cada departamento con sus secciones. Cada una de las secciones con sus unidades. Y bueno, normalmente esa es una estructura orgánica de una empresa. Y ustedes han llevado todo esto el pasado año. Estudiaron lo que son los organigramas verticales, los organigramas horizontales, organigramas circulares, organigramas escalares, organigramas matriciales. Se ha estudiado eso. ¿Y qué es lo que ahora queremos con esto si no somos administradores? No somos. Simplemente por la UAI, la unidad de auditoría, ¿dónde debe estar? En un organigrama. En varios de los casos, lastimosamente, he podido apreciar, si objetivamente, que incluso la unidad de auditoría interna está por debajo de la financiera, totalmente incoherente. La unidad de auditoría interna está por debajo de la instancia máxima de decisión, la asamblea de socios o la junta de accionistas. Eso implica que la unidad de auditoría interna eleva su informe a esta instancia máxima, a la asamblea de socios. En otras palabras, a la asamblea de los dueños de la empresa.
Ahí eleva. Eso quiere decir que están sujetos a fiscalización, empezando del directorio, la gerencia general, las gerencias por áreas, los departamentos, las secciones, las unidades, sí. O si gustan, a los únicos que no fiscaliza el auditor interno es a la Junta de... Todos los demás están bajo esa mirada acuciosa del auditor. Y así es como debe ser. ¿No? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Sí, ¿Brittany? Asumo que sí. ¿No se quedaron impresionados o cansados? Yo más creo cansados. A alturas del partido, no sé qué se puede. A ver, Brittany, una lectura a esto de los administradores. Brittany. Don Adrián. Sí, licenciado. A ver, una lectura a esto de los administradores, directorio. como un compañero que tiene Administradores. La administración en esta clase de sociedades está a cargo de uno o más administradores o gerentes, sean socios o no, designados por tiempo fijo, indeterminado. Los administradores deben actuar con diligencia, prudencia y lealtad bajo pena de responder solidaria e ilimitadamente por los daños y perjuicios que resulten de su acción u omisión. Artículo 164 del Código de Comercio. Los administradores pueden ser removidos en cualquier momento, sin necesidad de invocación de causa, por decisión mayoritaria, salvo un pacto en contrato. La revocatoria de poderes deberá surtir efecto mediante otro instrumento político similar. Renunciar en cualquier momento, salvo compromiso contractual sujeto a plazo. Si la renuncia fuese dolosa o intempestiva, responderá a los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad. Directorio. Es el más alto nivel jerárquico de una empresa, que representa el nexo entre la asamblea de socios y la empresa, teniendo por finalidad dar cumplimiento a las decisiones emanadas de las asambleas de socios. Cuando la sociedad está integrada por 10 o más socios, hasta 25, necesariamente se designará un directorio, con mínimo de 3 componentes. Los restantes conformarán la asamblea de socios. Los miembros del directorio podrán adoptar denominaciones de presidente, presidente ejecutivo, director ejecutivo, vicepresidente, secretario, vocales, etc. Este directorio deberá reunirse periódicamente, dejando prueba escrita de dicha labor a suscribir actas del directorio. Los miembros del directorio percibirán una remuneración fija o por sesiones denominada dieta, fijada por la asamblea de socios, no pudiendo sobrepasar a la máxima remuneración del principal ejecutivo en cumplimiento del Decreto Supremo 24051. Si la sociedad está integrada por 2 hasta 9 socios, estos conformarán el directorio, siendo en este caso la instancia máxima de decisión. Asambleas. Serán convocadas por los administradores o por el directorio, pudiendo ser estas ordinarias y extraordinarias. El Código de Comercio tipifica muebles, equipos de computación, vehículos, inmuebles, etcétera, entregados por los socios. Estos aportes son... No estamos ahí, mi estimado Adrián. El Código de Comercio tipifica en su artículo 204. La Asamblea de Socios tiene las siguientes facultades. 1. Discutir, aprobar, modificar o rechazar el balance general correspondiente al ejercicio vencido. 2. Aprobar y distribuir las utilidades.
3. Nombrar y remover a los gerentes o administradores. 4. Constituir el directorio o consejo de administración y, cuando así hubiesen convenido los socios, renombrar a los integrantes del órgano de control interno. 5. Aprobar los reglamentos. 6. Autorizar todo aumento o reducción del capital social, así como la cesión de cuotas de capital y la admisión de nuevos socios. La reducción del capital es obligatoria en los términos y forma del artículo 354 en lo pertinente. 7. Modificar la escritura constitutiva. 8. Decidir acerca de la disolución de la sociedad, así como el retiro de socios, y las demás corresponden conforme a la escritura social. Asamblea ordinaria. Será convocada por lo menos una vez al año en el domicilio y fecha fijada por la escritura social, en un plazo no mayor a 3 meses de cerrado el ejercicio, con la correspondiente orden del día. El quórum legal quedará constituido con la presencia de socios que representen por lo menos el 50% del capital, excepto cuando se requiera 2/3, según el Código de Comercio en el artículo 207, siendo sus atribuciones: discutir, aprobar, modificar o rechazar los estados financieros, el informe de auditoría cuando corresponda; aprobar la distribución de utilidades, cuando corresponda según la forma descrita en el contrato social; nombrar, ratificar o remover administradores y o miembros del directorio; aprobar los reglamentos; autorizar aumentos o disminuciones de capital; modificar la escritura social y otras. Una asamblea extraordinaria. Se convocará para tratar algún tema en específico. Agotado el mismo, concluye la sesión. Gracias, Adrián. Ya a partir del numeral 7 es nuestro, 100% nuestro, es la parte contable. En este momento estamos viendo simplemente un marco teórico que hace referencia a tener un concepto de lo que es una sociedad comercial, cómo es que se constituye dicha sociedad comercial, por qué tenemos que tocar aspectos jurídicos, administrativos y, por supuesto, para nosotros ampliamente el contable. En ese entendido, en esta como en cualquier otra de las sociedades comerciales existentes, se van a designar, se van a nombrar administradores, se los llama así, para que estos administradores reciban el nombre de gerentes, el cargo de gerente general, gerente financiero, gerente de comercialización, gerente administrativo. Sí, por supuesto que sí, no hay ningún inconveniente. 2, que los socios pueden ser gerentes, desde luego. Es un derecho nato que tienen. Por el solo hecho de haber aportado recursos, sí, tiene el derecho de ser administrador. Pero sí también puede recaer esta designación en terceras personas. Y desde luego su designación es en la asamblea por un tiempo determinado, normalmente. Y que por supuesto pueden ser removidos, pueden ser cambiados en el ejercicio de sus funciones. Y mucho hará el trabajo que desarrollen ellos respecto de la responsabilidad atribuible a los mismos por los resultados de su gestión gerencial. Hablamos del directorio, sí, y normalmente el directorio está integrado por los socios de la empresa. Se constituye un directorio por norma cuando, ejemplo, son más de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, hasta 25. Si así fuera, se tiene que se tiene que incorporar un director. Y por encima del directorio, la asamblea. Vamos a suponer son 15 nosotros. Ya, 5 estarán en el directorio, 4 estarán en el directorio y los restantes 11 formarán parte de la asamblea de socios como la instancia máxima de decisión empresarial.
Ahora, por supuesto que estos miembros del directorio, ¿ya?, que los van a identificar como presidente, vicepresidente, como director ejecutivo, etc. Esa es decisión de la empresa, por supuesto, para percibir una remuneración. Y esta remuneración técnicamente se la conoce como dieta. La dieta puede ser fija, cada mes, así como una especie de sueldo, cada mes. O puede ser por sesión, en la mayor parte de los casos trabajan por sesión. Por decirles 2.000 bolivianos por sesión. En el mes realizaron 5 sesiones, entonces tienen derecho a 10.000 bolivianos. ¿Por qué? Porque cada sesión es 2.000 y por 5 sesiones de ese mes 10.000. Sí, entonces trabajan bajo ese condición. O independiente al número de sesiones dirán, no, se les va a asignar 15.000 bolivianos mes a los miembros del grupo. Es su empresa, finalmente. Pero aquí hay algo relacionado con el marco tributario. Estas dietas no deben sobrepasar a la remuneración del máximo ejecutivo de la empresa, para que se considere un gasto deducible. Imagínense, el máximo ejecutivo de la empresa gana 20.000 bolivianos, ya. Y ellos acuerdan de que a los directores les van a pagar 27.000. Ya, es su empresa. ¿Y se les pagará los 27.000? Sí. ¿Estarán en el gasto los 27.000? Sí, estarán en el gasto. Pero para efectos tributarios, solo hasta 20.000, el gasto deducible. Los 7.000, un gasto no deducibles. Pueden pagar. El problema es de que van a considerarse como gastos no deducibles. Esas dietas. Estas sociedades van a tener asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias. La asamblea ordinaria normalmente es convocada hasta 90 días de concluido el ejercicio fiscal. Si nosotros tomamos como fecha de corte el 31 de diciembre, entonces tiene enero, febrero, marzo, hasta marzo, para convocar a una asamblea. Y por supuesto, en esa asamblea pueden discutir, aprobar, modificar o rechazar el balance general. Claro, esto es del artículo 204. 204 del Código de Comercio. El Código de Comercio fue promulgado en el gobierno de Hugo Banzer en la década del 70. ¿En qué año estamos? 2022. Ha sobrepasado los 40 años de existencia del código. Entonces, hablan de balance general. Nosotros hablamos de estados financieros. ¿Por qué? Porque nuestra profesión no se ha quedado estancada. Ha tenido una evolución favorable y agigantada. Entonces debemos hablar de estados financieros, no del balance general, por supuesto. Entonces ustedes tienen ahí aspectos tipificados que sí van a tocarlos en las diferentes asambleas cuando corresponde. Y la extraordinaria, obviamente que tiene una gran diferencia. La extraordinaria es convocada solo con una temática. Ejemplo, vamos a hacer un aumento de capital, ya. Se reúnen, tratan el aumento de capital y automáticamente concluyen. No hay la posibilidad de tratar otros temas, ni siquiera de incorporar la posibilidad de los varios. Es única temática. Agotada la temática, concluida la.
trabaja bajo esa condicionante. En cambio, en la asamblea ordinaria, no. Ahí incluso van a tener la cuestión de varios, se va a generar una, no olvido el nombre, orden del día. Primero se va a tratar el orden del día, la aprobación del orden del día, la incorporación de otros puntos, tal vez el retiro de alguno de estos, ¿sí? Porque eso es clásico de una asamblea ordinaria. Y así es como desarrollan también sus actividades estas sociedades comerciales, y en particular la que estamos tratando, la SRL. Muy bien. ¿Preguntas? Ya. Sí, esta mañana también, solo llegamos hasta ese lugar, no hemos tratado el numeral 7. El numeral 7 trataremos el día lunes, que ya es lo contable. Y por supuesto, vuelvan a leer esta parte. Trataremos el numeral 7 y hagan lectura previa también de sociedades de responsabilidad limitada, parte 2. La parte 2. Porque el capital no nos va a tardar. Además de eso que ya tenemos conocimiento de que. Muy bien. Y directamente pasamos ya a la demostración. ¿Preguntas? Ninguna, licenciada. Ya, perfecto, Benar. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos encontraremos el día lunes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Muy bien. Que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos. Dios